Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco, estoy muy contenta y feliz de tenerte en un nuevo programa en el cual vamos a estar continuando con nuestra lección ¿Cómo orar? Recuerden que hay una primera parte, así que los invito a visualizar, en el cual estábamos aprendiendo el primer punto, que era ver la oración como una disciplina, que teníamos que buscar un tiempo adecuado para orar, también teníamos que buscar un lugar adecuado, acompañarlo de la palabra de Dios, orar con nuestros hermanos, y que también muchas veces justamente tener esta disciplina requiere a veces de algunos sacrificios, y espero realmente que ya lo estén poniendo en práctica. El día de hoy vamos a estar aprendiendo el segundo punto, y para eso vamos a leer el pasaje que estamos estudiando en Mateo capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces el día de hoy vamos a estar estudiando el segundo punto, que lleva por título: los creyentes deben tener cuidado con las actitudes y prácticas incorrectas en la oración. Sí, así como el Señor nos enseñó qué cosas debemos hacer para tener una oración saludable, el día de hoy vamos a ver qué cosas incorrectas nos advierte nuestro Señor. Entonces, ¿sobre qué prácticas no saludables nos advierte el Señor en este pasaje? El día de hoy vamos a estar viendo 3 advertencias que nuestro Señor nos da justamente acerca de una oración incorrecta. En primer lugar, debemos tener cuidado de no ser conscientes de nosotros mismos ni de los demás. Dentro del pasaje el Señor decía: no sean como los hipócritas. Esa palabra hipócritas también se puede ser traducido como un actor. ¿Qué es lo que hacían los líderes religiosos o muchos de los judíos en los tiempos de Jesús? Ellos simplemente actuaban cuando oraban. Querían que los demás los vean y ellos sean reconocidos. Querían recibir los aplausos de las demás personas. Querían ser vistos. Entonces debemos tener cuidado con la intención en la que nosotros oramos. Muchas veces una oración que nosotros podemos hacer quizás no tiene la intención correcta. Quizás tú solamente quieres quedar bien con los demás. O quizás te preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que los demás perciben de mí? ¿Acaso pensarán que no tengo una buena relación con el Señor? Entonces a veces en nuestra mente no nos concentramos realmente en la oración, sino en lo que los demás quieren escuchar acerca de nuestra oración. No caigamos en ese error. Ese es el error que cometían justamente los líderes religiosos. Entonces debemos proteger nuestro corazón de los motivos equivocados. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues si en algún momento estamos cayendo en este error, debemos confesarlo a nuestro Señor, pedirle al Señor su dirección y perdón sobre todo, porque no estamos comunicándonos con Él de la manera correcta, sino para hacernos quedar bien frente a las demás personas. Entonces, si estás cayendo en este primer error, lo que tú puedes hacer justamente es confesar tu pecado al Señor. También tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros sabemos que tenemos un enemigo que va a tratar de corromper nuestra adoración al Señor. Muchas veces va a usar estas situaciones en nuestra oración, en nuestra comunicación con el Señor, para corromper nuestra vida, interrumpir nuestra relación con el Señor y nuestra adoración a Él. Tengamos cuidado en cómo nosotros oramos, con qué intención oramos.
así como los líderes en esos tiempos del Señor Jesucristo, como muchos de los judíos, que oraban solamente para aparentar y recibir los aplausos? ¿O realmente estamos adorando a nuestro Señor con nuestras oraciones? En segundo lugar, nuestro Señor nos advierte que debemos tener cuidado de no ser desconsiderados en nuestra oración. Algo que hacían los judíos, muchos de ellos o muchos de los líderes religiosos, es que tenían vanas repeticiones, y vemos esto en nuestro pasaje. ¿Pero a qué se refería entonces el Señor con las vanas repeticiones? Esto también se puede entender como frases vacías, es decir, que ellos no estaban sintiendo lo que ellos decían, y muchas veces repetían la misma oración constantemente. ¿El Señor está en desacuerdo con esto entonces? No, Él se refiere a que cuando nosotros oremos, cuando nos dirijamos al Padre, conversemos con el Padre, debemos hacerlo de corazón, concentrándonos en cada palabra en la que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, algo que se puede caer en error es justamente una oración que nosotros hacemos en lo común, en nuestra vida diaria, como por ejemplo el orar por los alimentos. Es una oración que quizás puede ser repetitiva, y muchas veces no oramos con la intención de agradecer al Señor, simplemente porque quizás para algunos se le ha hecho un hábito orar solamente por los alimentos y decir amén. Pero quizás no estamos realmente agradeciéndole al Señor porque nos ha puesto la comida en nuestra mesa. Tantas cosas que pudieron haber sucedido para que esos alimentos estén en nuestra mesa, y nosotros quizás no lo sabemos y no nos estamos tomando el tiempo de agradecer. Y así oraciones comunes que hacemos durante el día, quizás antes de dormir, y estamos repitiendo la misma oración. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. Cada tiempo en el que nosotros nos tomemos para orar debe ser un momento muy especial, en el que estemos conscientes de lo que nosotros le estamos agradeciendo a nuestro Señor. Entonces también tengamos cuidado con este segundo error que muchos cometemos quizás al momento de orar. Y en tercer lugar, nuestro Señor nos advierte que tenemos que tener cuidado con las oraciones innecesariamente largas. Dentro de nuestro pasaje el Señor dice: piensan que por su palabrería serán oídos. Muchos de los judíos pensaban que mientras más larga era su oración, el Señor los escuchaba más, o era su oración mejor que la de los demás. Y a veces incluso se podría ver como una competencia entre quién oraba más tiempo. Tenemos que tener cuidado con estas prácticas erróneas también. Quizás en algún momento hemos caído, quizás estábamos en un tiempo de oración en el equipo y quizás querías orar más para verte más espiritual. Hay que tener mucho cuidado con nuestras intenciones. Jesús quiere que nosotros oremos de corazón. Él quiere que nosotros hablemos con Él, así sea una oración corta o una oración larga. Entonces, ¿nuestro Señor está en contra de las oraciones largas? No, veamos una oración y vamos a ponerlo como un ejemplo, como una conversación. Cuando tú estás conversando con alguien y la conversación se hace larga, puede ser por 3 motivos. En primer lugar, puede ser porque estás disfrutando tanto el tiempo de conversar con esa persona que pierdes la noción del tiempo. Otra razón puede ser, por ejemplo, hablar sobre una confusión que tú has tenido con esa persona y la conversación se hizo larga, o quizás le estás contando sobre una dificultad en tu vida. Y en tercer lugar, puede ser también por una decisión importante que tú vayas a tomar, o una situación difícil en tu vida. Así es la oración. A veces cuando estamos tan cerca del Señor, nuestra oración tiende a ser más larga. Cuando disfrutamos el tiempo con Él, nuestra oración puede ser muy larga. Cuando le contamos al Señor nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestra oración puede ser larga. Incluso también cuando le contamos a nuestro Señor alguna decisión importante que vayamos a tomar, le pedimos su guía y su dirección, y nuestra oración también puede ser larga. Entonces, ¿las oraciones largas son buenas? Claro que sí. A menudo de que nosotros crezcamos en nuestro amor y pasión por nuestro Dios, encontraremos el deseo de pasar más tiempo con Él en la oración. Entonces sí es muy buena las oraciones largas, pero tenemos que tener en cuenta que esta advertencia es innecesariamente largas, que sean repetitivas, que no tengan sentido y que no vengan del corazón.
Entonces, qué bonitas advertencias nos hace el Señor, ¿verdad? Que podemos ponerlo en práctica. Quizás hemos estado cayendo en una o en dos o incluso en las tres. Hay que analizar nuestra vida, examinar nuestra vida de oración y cambiemos, porque el Señor justamente nos enseña esto para que nosotros podamos cambiar y orar de la manera correcta. Entonces, ten en cuenta al momento de orar estas tres advertencias que el Señor te hace. ¿Y te gustaría seguir aprendiendo más acerca de la oración? Pues tenemos un tercer y cuarto punto, así que no te pierdas nuestro siguiente programa solo aquí en Diario de una Guerrera. Hasta la próxima.